Buenas tardes a todos, somos Filacero Producciones, somos aquí compañeros de la UCA, compañeros vuestros, ¿vale? Y esta tarde tenemos el placer de contar con un egresado y compañero de esta universidad, de esta Facultad de Ciencias del Trabajo, como es Manolo Rodríguez. Buenas tardes, Manolo. Hola, Inés. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, comentaros que Manolo Rodríguez ha sido jefe de personal del Grupo Yolí, del Diario de Cádiz de aquí de la provincia, y aparte ha sido jefe de personal de Supermercados Día, ¿vale? ¿Es así, Manolo? Bueno, una pequeña apreciación. No fui jefe de personal del Grupo Yolí, fui jefe de administración de personal. Jefe de administración de personal. Sí, gestionaba la documentación y todo el tema administrativo de personal. Buena puntualización. Y después en el día no era de todos los supermercados, solamente de la provincia de Cádiz. Recursos humanos de la red de tiendas de la provincia de Cádiz y del almacén que está en el puerto de Santa María. Perfecto, tienes amplia experiencia. Pues mira, fueron 22, 23 años gestionando recursos humanos en grandes plantillas. Muy bien, Sí. muy bien. Bueno, pues Manolo, nosotros vamos a hacerte algunas preguntitas, ¿vale? Porque tenemos un trabajo que hacer para la asignatura de Dirección y Gestión de Recursos Humanos y tenemos que hacer algunas preguntitas sobre cómo era la gestión de esos recursos humanos en esas empresas que nos has comentado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la primera, ¿crees que es importante el análisis de puestos de trabajo en las empresas de hoy día? Sí, hombre, es importante una documentación que te puede aliviar muchísimo trabajo, sobre todo en algunos tipos de puestos, de perfiles de puestos, porque a la hora de reclutar, en las fuentes de reclutamiento, te es importante tener el perfil mediante las fichas, mediante ese tipo de documentación. Hay perfiles que no son necesarios, pero otros más técnicos o más con un carácter un poquito más, que requieren más formación, sí es muy interesante tener esa documentación. ¿Tú has llevado alguna vez estos análisis de puestos de trabajo? Sí. ¿Sí? Sí. Vale. ¿Qué métodos, por ejemplo, utilizabas? ¿Nos podrías decir alguno? A ver, en primer lugar, la observación directa. Primero se hacía un perfil de los requerimientos técnicos que hacía falta del trabajador. Y después se hacía un informe mediante el supervisor que tenía, el supervisor inmediatamente superior que gestionaba su área de trabajo, y también con entrevistas directamente al trabajador o, ya te digo, a su superior. Se gestionaban las fichas que se iban cada vez aquilatando mayor el perfil de los candidatos que cubrían los puestos de trabajo diferentes. Genial. Cuando una vez analizabas esos puestos, que imagino que sería tedioso y tendrías que preguntarle mucho a los superiores, contar Sí. con los empleados, ¿elaborabas un informe final en el que detallabas cada uno de los puestos, Sí, las claro. funciones? Claro, teníamos una ficha que ejecutábamos en Word o en Excel, depende de cada departamento, lo hacían de una forma, y se creaba una base de datos con los requerimientos tanto técnicos de estudios como después de capacidad, es decir, de la carga de trabajo que tenía cada puesto, que tenían que desarrollar. ¿Qué ventajas le verías tú a hacer un análisis de puestos de trabajo? Bien, a la hora de, como te he dicho antes, de reclutar, pues te acota mucho ya los perfiles de la criba curricular que tienes que hacer. Es decir, al principio con los estudios, pues ya cada currículum va separando, porque ya con las fichas hechas, pues te ahorras el trabajo de tener que hacer una criba un poquito más intensa. Ya eso te vas seleccionando los primeros currículum que te vas viendo conforme a las fichas que tú ya tienes, la experiencia contrastada de que esa ficha responde a ese puesto de trabajo. Más fácil reclutar después a la persona que te hace falta para ese Exactamente, trabajo, ¿no? exactamente. Hombre, puede haber excepciones, a lo mejor hay un puesto que tú la ficha no te hace falta después porque ves que la persona es adaptable, pero que en principio la ficha te alivia mucho, sobre todo cuando hay un exceso de rotación y te hace falta contratar mucha gente. Claro. Y más en ese tipo de empresa en la que trabajan tantos empleados, ¿no? Tantos empleados, te puedes encontrar con que tienes picos de mucha actividad, exactamente, o al revés, varias gente que se pone de baja, periodos vacacionales, Claro. y eso te repercute mucho. ¿Y los inconvenientes de hacer ese análisis, quizás? Bueno, puedes perder valor porque a lo mejor hay perfiles de candidatos que a lo mejor no tienen una ficha que se adecua perfectamente a lo que tú tienes hecho. Pues por ejemplo, perfiles técnicos y tal, pero que sin embargo podrían ser perfectamente adaptables. A lo mejor no tiene un estudio, el estudio que tú pides en esa ficha, pero tiene otro análogo, o tiene una experiencia y podría subsanar esa falta de... Vale. Y quizás algo costoso, ¿no? Porque me imagino que para ti... Hombre, a ver, una vez que tienes hecho el trabajo inicial con la ficha, ya es mantenerla. Porque si van surgiendo nuevas cosas, pues un jefe de contabilidad, pues a lo mejor surge un programa nuevo, pues le pones en la ficha, pues tiene que conocer Navision, o tiene que conocer Nómina, claro, Contraplus, lo vas adaptando, ¿no? Pues tiene que conocer un plan general, en fin, pero ya te has hecho el trabajo inicial. Perfecto, pues gracias, Manolo. A colación de los análisis de puestos,
A la hora de hacer reclutamiento, tanto en el Grupo Día como en Grupo Yolí, el que era jefe de Administración y de Recursos Humanos, ¿qué tipo de reclutamiento llevabais a cabo cuando necesitabais personal? Cuando necesitabais incorporar personal interno, externo o ambas. A ver, en el grupo editor, en el grupo de prensa, recurríamos, bueno, por supuesto había promoción interna, reclutamiento interno, había gente que empezaba como auxiliar de redacción, iban subiendo hasta redactor, hacían carrera profesional allí, pero se recurría mucho a los becarios, se hacían convenios de prácticas con universidades que tenían periodismo, concretamente la Universidad de Sevilla, principalmente, que era por cercanía la más lógica, pero vamos, había muchas más universidades donde se imparte periodismo, se hacían convenios de colaboración, se firmaban con las universidades, y entonces los chicos pues venían y hacían las prácticas cuando estaban terminando la carrera recién terminado o en el último curso. Y una vez que estaban allí, pues hay solo una fuente de reclutamiento importante. Internamente. Claro, porque después, una vez que terminaban las prácticas, ya los jefes, los supervisores que habían tenido, pues se quedaban con la gente que estimaban más conveniente, era una fuente importante. Porque externo poco, entonces, ¿no? Externo en el grupo, hombre, había fichajes de otros periódicos que interesaban y tal por referencia, y también podía ser, pero la principal fuente, ya te digo, que eran a través de las prácticas, los programas de prácticas de becas que se nutrían. Y en el grupo de distribución de alimentación, de distribución de logística y de alimentaria en día, pues se echaba mucha mano del currículum espontáneo que dejaban los candidatos en la red de tiendas o en los almacenes. Como era un perfil un poquito más, depende del perfil también, Elena, como tú bien sabes que tú también llevas estas cosas también. Sí. Depende del perfil, porque claro, si tú estás buscando una persona, pues red de tienda, un auxiliar de caja, que lo que tiene es que, pues un perfil que tiene menos requerimiento formativo quizás, entonces pues eso se echaba mano del currículum espontáneo, se hacía una criba curricular, y cualquier persona que quería, pues se hacía, bueno, eso ya no sé si me preguntarás por el tema del proceso de selección, ¿puedo incluir? Manolo, lo puedes incluir. Bueno, pues eso lo que se hacía era que efectivamente todo ese personal que dejaba el currículum espontáneamente en red de tienda, en oficina, incluso por internet también, porque había una intranet que tú podías, una aplicación por la página que tú podías también ponerlo, ¿no? Está muy en boga ahora también. Típico trabaja con nosotros. Sí, exacto, así era. Pues en el momento que tú tenías, nosotros teníamos un trabajo intenso que se recibía muchísimo, que era de fecharlo, de hacer una pequeña criba curricular al principio de dónde iba cada uno, y sobre todo fecharlo, porque claro, se te daba las circunstancias, cuando te hacía falta, habían picos muy grandes de rotación, pues llamaba gente que ya estaba trabajando, habían pasado 2 meses ya. Sí. Entonces pues nosotros teníamos ahí, y después también de, como tú sabes, tratarlo bien, pues la ley de protección de datos tienes que destruirlo después, claro, tienes que tener una gestión importante de los currículums, no se pueden desechar, en fin. Y entonces todo eso lo teníamos nosotros todo un trabajo intenso, un departamento grande, y lo que se hacía es que se llamaban a las personas y se hacía, era un protocolo, es decir, había una pequeña entrevista personal, después había una pequeña prueba, pero muy pequeña, muy básica, de cálculo, de suma, resta, muy básica, Sí, sí. Muy básica. Y se hacía, pero como se hacía por el claro. ¿No? Sí, como eran temas de cajeros y tal, ¿no? De claro. Gente, si era de caja, hace falta que tuviera una cierta habilidad de cálculo, no numérica, ¿no? Y después lo que se hacía era una dinámica de grupo. Y ya está, ya el que lo superaba, que prácticamente se superaba, no había problema, ¿no? Pues se incorporaba, había muchísima rotación, había gente que estaba en tienda, también había ese tipo de puestos, rotaba mucho por el personal que accedía a él, que se iban cambiando y tal. Y perfiles de personas jóvenes que tenían mucha rotación. Exactamente, ¿no? Otra cosa ya, de trabajo, ¿no? Claro, otra cosa son los perfiles un poquito más avanzados. De alta dirección. Exactamente, pues allí alguien de recursos humanos, alguien de administración, contabilidad, pues ya necesitaba unos requerimientos, ya se echaba primero, quizás pudiese ser un reclutamiento externo, es decir, se hacía cargo una consultora o nosotros, pero se hacían unas pruebas, en fin, un psicólogo hacía una entrevista, TACEGO te hacía una serie de, en fin, digo TACEGO por decirte la que yo me acuerdo, eran muchas consultoras, y te hacían los test y te hacían, ¿sabes? Para ver qué personas, pues eran perfiles mayores. Y ya no hablemos ya si es un perfil directivo, que ya eso sí es externo total. Un director financiero, pues eso ya lo encargas y te lo hace una consultora y te manda a lo mejor una terna. ¿Por qué? ¿Que es más barato requerir una consultora? Sí, en principio sí, porque ellos suelen tener un reclutamiento, es decir, ellos suelen tener gente de otras que han salido de otras compañías, que tienen bases de datos importantes de directivos grandes. Cazatalento, ¿no? Digamos, ¿no? Sí, exactamente, vale. Exactamente. Perfecto. Y una vez que seleccionabais a ese candidato o candidatos que iban a formar parte de la empresa, ¿le llevabais después, una vez que ya empezaba a formar parte y le hacíais el contrato, hacía algún curso de formación con vosotros? Sí. ¿Le dabais algún tipo de formación? Sí, por supuesto. Tiene que hacer curso de formación en los supermercados, por supuesto. Eso era importantísimo, porque es que si no es que no eras capaz, porque tenías que manejar muchos conceptos nuevos, si venías de otro sector, pues más todavía, ¿no? Y después también lo que sí se tenía en cuenta eran unos protocolos de acogida.
Para que empezara la gente poco a poco, en fin, una especie como de coaching, alguien que te ayude, que esté contigo, eso que te tutorice, ¿no? De adaptación, ¿no? Exacto, exacto. Periodo inicial de adaptación. Esto es muy importante porque si no se hace con éxito, el trabajador no sale. Eso lo tengo yo comprobado. Si no, ¿Y la se ve solo. formación la hacíais interna con los profesionales que teníais dentro? ¿O Depende. recurríais a una empresa para que formara dentro o los mandabais a un curso externo? Depende del perfil que sea. Si era un perfil técnico de pues, un impresor o algo, pues había que darle a lo mejor, sus supervisores le podían dar alguna pequeña formación inicial, pero después si queríamos algo un poquito más, se recurría a empresas de formación que te buscaban, te hacían el temario ad hoc y te buscaban profesionales que te dieran clase de eso. Nosotros teníamos empresas colaboradoras, ¿sabes? La ponía la tripartita, que te lo daban, gestionarlo, un trabajo intenso también eso, mucha documentación y tal, pero efectivamente te buscaban los cursos y los hacías. En los supermercados pues teníamos nuestro propio centro de formación, estaba en Madrid, y era además bastante interesante el trabajo que habían hecho allí, y tenían sus propios temarios y daban sus propios cursos, O sea, que en realidad teníais los cursos ya preparados. Sí, en el supermercado sí. En los supermercados sí, ¿no? Sí. ¿Y en el grupo Yoli? En el grupo Yoli no. En el grupo Yoli se recurría a terceras empresas que nos hacían cursos a nosotros. Bonificados o no, dependiendo si interesaba o no, se podía, ¿no? Vale. Antes me has comentado que llevabais un proceso una vez Sí, un protocolo de acogida. Un protocolo de acogida, cierto. ¿Qué proceso de socialización seguía? ¿Encargabais a una persona que adaptase a ese nuevo trabajador al puesto? A ver, el protocolo que se seguía, en principio, efectivamente, que la persona no estuviese, por ejemplo, en el caso de los auxiliares de caja, no estuvieran en épocas, en franjas horarias de máxima afluencia, de máxima venta. Pues si estás empezando, no manejas bien la caja para que no hubiese, ¿sabes? Siempre hubiera que estuvieran en franjas horarias que no fueran de muchísimo trasiego. Después que no se incorporaran de pleno a caja, sino que al principio empezaron con labores de reposición, de cartonaje, de lo típico, ¿no? Sí, las tareas más sencillas. Las tareas más sencillas, limpieza, reposición, frente a los productos, las cositas más sencillas, y después ya lo más complicado, que es cierre de caja, el cuadro de caja, pues hacerlo gradualmente. Y al principio siempre tutorizado por el jefe de tienda, por alguien que tuviese más experiencia tutorizándolo. Ese era el protocolo, que se llevara a efecto o no, ya es otra cosa. Ya es otra cosa. En muchas ocasiones sería ponte a trabajar. Claro, un agobio y nos hace falta la persona, se incorpora nuevo, ponte ahí. Que eso pasaba. Ahora, nosotros intentamos de recursos humanos intentar evitar que se aplicase el protocolo, por supuesto, y tener cierto control. Pero muchas veces cada tienda, cada centro de trabajo, tú sabes que tienen su jefe, eso es un mundo y entonces pues eso muchas veces escapaba a nuestro control. Pero vamos, lo que se intentaba era tener un protocolo para que la persona cuajase y no hubiese una rotación en esos puestos, es decir, que se sintiese acogida y arropada. ¿Solían pasar el periodo de prueba la mayoría de los candidatos? Sí, en principio sí. Sí, ¿no? Sí, no había problemas. ¿Habías sido algún caso que nos cuente? Hombre, la casuística es muchísima, porque ahí después de tanto tiempo y tantísima rotación hay muchísima casuística. No, bueno, yo al principio sí tuve un caso interesante porque me hizo gracia además porque tuvimos una entrevista, bueno, a ver, el protocolo para coger en supermercado pues lo hacían las compañeras que estaban encargadas, además lo hacían muy bien, iban cogiendo perfiles de chicos de auxiliar de caja. Al principio tú sabes que el auxiliar de caja, la cajera, estaba muy feminizado, pero ya hace tiempo se empezó a meter hombres también. Y entonces yo me acuerdo al principio, allí en Puerto Santa María, pues una de los procesos de selección, que se sentaron muchísimas chicas, pero había 2 o 3 chicos. Y entonces, empezamos a hablar, yo me presentaron del recurso humano para dar la charla inicial de cómo iba el tema, pero ya estaba seleccionado y todo, Y entonces uno de ellos se levantó, esto es un trabajo de niña, esto de cajera, yo me voy, y se fue. Wow. Sí, nunca nos había pasado, ¿qué dice? Y entonces hubo otro que lo vio, es verdad, esto no es para mí, esto es de niña, y se levantó. ¿De niña? Estoy hablando de hace, 10 años quizás, o 8, 9, no recuerdo, bueno, 2011 por ahí, 2012, Vaya. Sería. Y ahora a muchos de ellos les gustaría que se les ofreciese otra vez la oportunidad de por lo menos bueno, en esa época eran los años de plomo de la crisis, y ya te digo que pasó eso, uno prefirió, es decir, tenía un prejuicio que prefirió... Bueno, poco a poco. Se va quitando esa. No, cada vez se va más, cada vez se van, puestos que se van más y viceversa, ¿no? Antiguamente porque los supervisores eran todos hombres, claro. Ya cada vez más mujeres que supervisan. Perfecto, el futuro, la civilización. Sin duda. Bueno, Manolo, yo espero que no se nos escape nada. No sé si te gustaría añadir alguna cosa más. Hombre, se pueden añadir muchas cosas, pero
así el cuestionario está cumplimentado. Yo lo único que digo es que después de tantos años de experiencia, Elena, lo importante es siempre vigilar al cliente interno, el trabajador. Al trabajador, ¿verdad? Al trabajador. Porque un trabajador feliz... Exactamente, el principal valor que tienen las empresas es sin duda alguna sus plantillas, y al principio lo que tienes que hacer es intentar conectar la cuenta de resultados con el bienestar de los trabajadores. A coalición de eso, la motivación de personal, imprescindible, ¿no? Por supuesto, la motivación de personal es imprescindible, porque además tú tienes que tener desde recursos humanos, tenemos que hacer la cosa buena. Además, mira, si ya la palabra lo dice, jefe de personal, jefe de personas. De personas. De personas, nosotros destinamos personas. Entonces tú tienes que tener cuidado de que cuando una persona entra a trabajar contigo, pues tú lo estás metiendo en un sitio, pero le tienes que dar una carrera profesional. Le tienes que dar, porque él empieza joven, entra con 20 años allí, pero a los 5 años se ha casado, a los 3 tiene un hijo. Entonces no es lo mismo, tienes que darle una carrera, tienes que darle su carrera profesional, tienes que darle su estabilidad, en fin, es complicado. Y si no haces eso, pues lo que te haces es quemar a la plantilla. Si no me verán, como tú sabes, quemas a la plantilla. Bueno, esperemos que aquí no haya ningún problema. No, sin duda. Pues nada, Manolo, muchas gracias por tu intervención, que se nada. Nos ha gustado mucho, nos ha ofrecido una mirada experta de lo que queremos saber de Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Por supuesto, por descontado, todo nuestro equipo también te lo agradece. Muy bien. Y nada, y esperamos que tengas muchísima suerte en tus futuros proyectos y que salgan pronto. Bueno, lo primero será aprobar las asignaturas que tenemos, ¿no? Por lo menos, Manolo, por lo menos. Bueno. Muchas gracias a todos. Adiós.